Vale, ya tenemos agua. Juan Sebastián. Vale, pero... ¿Emergencia? Hola, buenos días. Mira, te llamo de la potabilizadora de la presa en el término de Manises. Es que estamos viendo realmente una nube de humo, hemos oído sirenas y realmente estamos un poco preocupados porque vemos, realmente todavía no vemos las llamas, no vemos que lo tengamos cerca, pero sí que estamos viendo nube de humo. Que llamamos para ver si tenéis conocimiento. Ha habido un aviso de un conato por rayo en la zona del río Turia, que se ha detectado muy pronto y hemos activado lo que viene siendo un despacho automático. Vale, Central, te informo que ya estoy con el vehículo 213 en el lugar del servicio. Ahora te paso más información. No hace falta que San Pindaíba. ¿O con el 213? Sí, el 213 ya has montado la línea y está trabajando. Vale, pues empezarán a trabajar con el 213 y luego lo que dice es tirar agua a él. Si le hace falta... Vale, entonces, corten la cheta que vayan a los Bueno, por eso es un laberinto total. Vamos a empezar a organizarnos, dejar todas las pistas libres. El BCP que vaya repostando a la brigada, a la autobomba de la ballesta, ¿vale? Intentar buscar otro acceso vosotros. Vale, Ángel. Y si no, mientras tanto que busquéis el acceso, ayudar ahí al vehículo este a el hacer acceso al río, el único acceso que tiene al río es este. Pues ¿vale? a que vayan ahí todos, a que vayan ahí todos y a organizarse ahí todos. Y luego, todas las pistas estas lo más abiertas posible, que no se los intenten por poner. Vale, pues vamos a proceder a la evacuación, ¿de acuerdo? Que saquéis a toda la gente y probablemente lo mejor a un punto lo más alejado posible. Vamos a tirarlos, por lo menos, esta franja de aquí, todo lo que es el río, fuera. Evacuármelos a todos y me lleváis a esta calle final ahí. Vale. Central, Bravo Victoria, Javier de la Ballesta, estamos en el servicio. Sí, tranquila, es un poco caótico. Van a quitar el camión, el 213, meter el BRL justo en el río. Vale, venga, buena idea. Vale, Turia 96. Vale, el punto nuestro despejado del tramo desde el punto 5 a presa, todo despejado. De componente de viento este muy complicado, con alta carga de combustible, con propagaciones muy altas, con longitud de llama, lo cual dificulta mucho en un primer momento. En esa misma llamada se ha visto que la situación podía ser muy compleja. Dentro de un incendio forestal, nuestras prioridades son la protección de la vida, en primer lugar, la protección de los bienes, en segundo lugar, y en tercer lugar, la protección del patrimonio natural. En este caso, en el simulacro de hoy, hemos trabajado sobre los 3 principios básicos de nuestro servicio público al ciudadano. Cuando hemos llegado a la zona de intervención, hemos visto varios modelos de combustible y hemos intervenido sobre cada uno de los mismos, bien con herramientas manuales o bien con tendido de manguera, estableciendo un perímetro de contención del incendio para que evolucionara lo más lentamente posible hasta su total contención. Hay que bajar aquí a la zona del río y ponernos a trabajar con brazos.
que él es mi primo, se ha escapado del chalet y decimos, hombre, se ha venido para acá porque ha escuchado las sirenas, todo eso, y decimos, ostras. Vale, pues venga, vamos a evacuar esto, por el camino este, Vale, me están preguntando si tenemos aún gente en lo que es la zona fluvial, ciclistas o paseantes, cambio. Vale, Carles, vas yo a borrar ahí lo que tenía, ¿vale? Ahora que venga Teníamos también una opción prioritaria en ese servicio, que era que no abriese el flanco izquierdo hacia la otra zona del río, hacia la zona de Paterna. Sí, adelante, Olocau para la ballesta. Ahora va. Y luego cuando se vaya el 2-3. Vale, que se vaya para abajo, Tenéis que coger el permiso, eso es la colada de incendio donde está policía local, ¿vale? Y de ahí coger todo el flanco derecho apoyando lo que es el tendido de la ballesa. Lo vais separando, vale, tira, el primero que tire, a trabajar ahí, distancia de seguridad. Vale, segundo, tercero, distancia de seguridad. Desde mi ubicación del vehículo y de la emisora en que me encuentro, la evolución es desfavorable por el margen derecho del parque fluvial y aproximadamente la velocidad de propagación son de unos 50 metros minuto. Movilizo al técnico forestal, movilizo al PMA y al jefe de sector. Hola, buenos días. Caballeros, tenéis que abandonar el lugar, ¿de acuerdo? Hay un incendio y tenemos que desalojar, ¿de acuerdo? Tienen que salir por ese camino andando, ahí hay unos compañeros de Policía Nacional y les siguen lo que les... Continúen hacia la explanada. Nuestro cometido en el día de hoy, en este simulacro, pues ha sido la coordinación y facilitar el acceso a los puntos críticos de los vehículos de emergencia, así como colaborar en la evacuación de los posibles heridos o gente que estuviese en peligro en la zona. Compañero, ¿de acuerdo? Cuadro 1 a 101, se procede a la evacuación de la zona de picnic de unas 30-40 personas hacia la zona de evacuación con total normalidad. Sí, una incidencia, tenemos un herido, un esguince, un varón de alrededor de unos 20-30 años, el cual necesita asistencia sanitaria para poder trasladarlo justo en el primer punto de evacuación. Los alumnos que son de primero y de segundo ciclo superior de coordinación de emergencias del Instituto de Les Alfábegues pues han estado como figurantes en la zona del área recreativa de Manises y bueno, su rol era un poco figurar esa evacuación de esa zona recreativa donde se había producido un incendio forestal y además estábamos en las inmediaciones de la estación potabilizadora de aguas y bueno, durante la evacuación pues ha habido un accidentado y entonces han tenido que venir los medios sanitarios a asistirlo. Vale, poco a poco, junta los pies. Vale, junta las piernas. Vale. Ahí estoy yo. Vale, 1, 2, 3. Charlie, pero. No fa falta que desamplin d'aigua, no? No fa falta que desamplin d'aigua. Sí, pues llenarla de agua. Lleváis el walkie, ¿no? Vale. Apellido, nombre, contacto, no hace falta y observación por si es diabético, cualquier cosa, alguna enfermedad o cualquier cosa. Hola, buenos días. Como sea un libro. Sí, ahora te digo una cosa. Vale, pues estamos en contacto. Vale, tú ya me dices y efectuamos lo... El 50 positivo efectivamente he puesto de mando aquí. Hacemos un poco de tiempo en la policía local, no sé si está ítem, ¿vale? Correcto. Les habla la policía local.
aquí la zona de la presa donde no reviste peligrosidad, confinar a la gente para que no pueda salir y así no entorpezca los vehículos y el personal que está interviniente, tanto bomberos, policía, etcétera, todos los que veis por aquí. Y por otro lado, aquellas zonas que son más sensibles de que corriese peligro su vida o sus estancias, el traerlos aquí a esta zona segura. Se nos activa para venir al escenario a colaborar con Policía Nacional para localizar a los que estaban de picnic, de cierto modo, ¿no? Y bueno, se han localizado, se ha localizado al que tenía un problema en la pierna, se ha evacuado y yo me he dado la vuelta por toda la zona y no he visto a nadie más. De momento tenemos un total de 20 personas evacuadas y vamos a hacer la comprobación de la zona para comprobar que no quede todavía nadie más. De momento el listado lo tiene la compañera de Protección Civil, están todos filiados con nombre y apellido. Entonces, se comprueba que suban al autobús los 20 que se han identificado aquí. Mira, vamos a activar la evacuación de la planta, personal no esencial. Por favor, inicia megafonía, yo acudo ahora, ¿vale? Y activamos equipo de intervención. Acudo ahora. Vale, Álvaro, inicia megafonía, por favor. Atención, esto es un simulacro. Alarma general. Esto es una emergencia. Evacuación de todo el personal presente en la planta hacia el punto de reunión verde. Se ha empezado todo. Vamos a hacer un traslado del centro de control. En cuanto pare la planta te vas con Álvaro y por favor, ¿tienes el punto de control claro? Sí, lo tengo dominado. Esto es un simulacro, pero Sí. vale, vamos a parar la planta porque tenemos un incendio en los alrededores y por prevención vamos a parar de producir, ¿vale? No vamos a poder producir. Sí, Estamos sí, activando vamos a nuestro plan de hacer- emergencia interior. Vamos a Ahora te proceder a explico hacer lo una que parada es un preventiva de la planta porque no tenemos clara la situación. Tenemos depósitos agua suficiente para seguir con el abastecimiento, entonces vamos a hacer parada de planta. Trasladamos nuestro puesto de control a un sitio seguro. Vale, Miquel y compañía, estamos. Montemos una línea de 25 de preventiva por si hubiera que descontaminar a alguien de uno de nosotros aquí en medio.
tenemos una herida dentro de la sala, se ha caído mi compañero, hay que rescatarlo. La fuga no está controlada. Dime cómo está el estado del producto. ¿Está en fase líquida o fase líquido? Pero fugando en fase gaseosa, entiendo. Sí, pero está fugando por la boca de debajo del líquido. Vale, dinos exactamente el recorrido hasta llegar. Ahora es un recorrido diáfano y tenéis 2 baterías de contenedores de cloro a izquierda y a derecha, con 4 bidones cada uno. Vale, perfecto, vamos a entrar. Está fugando. Vale, equipámonos, ponemos el hora, vamos a entrar. Aquí hay una persona dentro, ¿de acuerdo? Aquí el 251. Vale, equiparos bien, ¿eh? Vale, recibido. Yo la gente ya la tengo equipada y tengo la ficha de seguridad del producto. Vamos a proceder al rescate. Sería importante movilizar medios sanitarios. ¿Detector lo lleváis? Lo llevo. Vale, pues venga, para adentro. Venga, vamos. Vamos. Vale, ya están adentro. Vale, repetir mi información. ¿Se encuentra inconsciente o consciente? Está consciente. Está consciente, un poco mareado, está en el suelo. Oye, si me recibes, víctima consciente. Consciente. Tiene aire en el equipo, yo un nivel 3, vamos a sacarlo. Atención, arriba. Vale, lo tenemos. Bajamos para ver los medios sanitarios. Vamos a levantar, atención ya. Vale, vamos. Seguimos la carga, despacito. ¿Qué manda? Vamos a bajar, tensión ya. Vale. Vamos, en principio os quedáis con la víctima vosotros, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, recibido. Vale, ¿lo tenéis ahí? Héctor, ¿tú me copias? Carlos, él lleva emisor y tú el detector. ¿Vale? Cuídate, Edu. ¿Lo tienes aquí controlado?
Vale, de momento va todo bien ahí dentro, los niveles de cloro y tal están bien. Si tenéis algún problema, avisarnos y que tenemos aquí fuera un equipo solo preparado. Desde la dirección de la emergencia de la empresa, la jefa de emergencia, se desactiva el plan de emergencia interior. Repito, se desactiva el plan de emergencia interior. Hacemos un poco de tiempo en la policía local que me dice si está ítem, ¿vale? A ver que está pendiente ahí en el foro, si van dando esas Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, lo que se ha hecho ha sido gestionar toda la dirección del puesto de mando avanzado en este simulacro. Como el incendio forestal avanzaba hacia la zona de la planta potabilizadora, se ha dado aviso a la planta potabilizadora como infraestructura crítica que podía ser necesario ser evacuada. Al final el fuego se ha supuesto que llegaba hasta ahí, desde el PMA se ha dado la orden de la evacuación, se ha activado el plan especial de incendios forestales, se ha propuesto la situación 1, que ha aceptado, después se ha activado el plan territorial de emergencias. Durante la evacuación de lo que es la planta potabilizadora ha surgido el problema de una fuga de cloro, dado que la planta potabilizadora suministra el agua de los 48 municipios del área metropolitana y a Valencia. Lo que se ha hecho ha sido también contar con la ayuda de bomberos del Ayuntamiento de Valencia
que han enviado dotaciones a proteger la subestación eléctrica y a lo que es la colaboración de la mitigación de la fuga de cloro. Han trabajado conjuntamente, ahí hemos establecido canales de mando, sectorizando, canal 7 de mando. Se ha evacuado a un personal que se había visto afectado por el cloro y se ha montado toda la sistemática de actuación en una fuga de riesgo químico clásica.